Buenas noches, alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases de histología. Terminamos de estudiar todo lo que es la morfología celular y la estructura celular, de todo lo que compete a membranas celulares, organelos membranosos y no membranosos, el citoplasma, el núcleo, sus distintas características estructurales, morfológicas e incluso moleculares, como también así los ciclos celulares en todas sus fases, y las meiosis y la mitosis, o sea, la división celular con estas dos variantes, ¿no? Nos toca adentrarnos en una parte del estudio de la histología, que es estudiar los tejidos ya por especificidad, ¿no? O tejidos más específicos, por así decirlo. Pero para poder entender la estructura y el funcionamiento de estos tejidos, tenemos que tener conceptos de lo que es el tejido epitelial. Obviamente, conocer las generalidades en cuanto a la estructura y las funciones de este tejido epitelial. La clasificación, cuál es la polaridad de esta, o cuál es la polaridad celular de estos epitelios, o los conceptos de polaridad celular, cómo están constituidos las glándulas, cuál es la histogénesis de los epitelios, como también cómo es la renovación de las células epiteliales, ¿no? Para empezar todo esto, tenemos que decir que el tejido epitelial tapiza la superficie del cuerpo y reviste las cavidades corporales y forma glándulas, ¿no? El epitelio es un tejido avascular. Está compuesta por células que cubren las superficies externas del cuerpo, como así también algunas cavidades, algunos órganos o cavidades internas cerradas, como por ejemplo la del aparato cardiovascular, como así también de los tubos, o mejor dicho, de algunos órganos o tejidos tubulares que comunican al organismo con el medio exterior. Específicamente estaríamos hablando del aparato respiratorio o del genitourinario y del digestivo. El epitelio también forma la porción secretora de las glándulas y tapiza los conductos excretores de las mismas. Además, hay células epiteliales que tienen cierta especificidad, o mejor dicho, tienen cierta especialidad o están especializadas que van para funcionar como receptores sensoriales, ¿no? Estamos hablando en los sentidos tanto de la visión, olfato, gusto o del oído, ¿no? Em, las células que van a integrar los epitelios poseen tres características principales. Una es la que están dispuestas de manera muy cercana, por así decirla, una adherida a la otra entre sí. Esta adherencia, por así decirlo, lo van a lograr por medio de algunas moléculas de adhesión célula-célula específicas que se van a llamar uniones intercelulares. Después vamos a estudiar cada unión intercelular por cada tipo de epitelio, ¿no? Eh, Otra característica de las células epiteliales es que tienen una polaridad morfológica y funcional, ¿no? Lo que significa que las diferentes funciones que tienen las células epiteliales se asocian con las tres regiones superficiales que tienen estas células en su morfología. ¿Cuáles son estas tres regiones? Las células epiteliales van a tener una región apical, una región lateral y una región basal, que después las vamos a pasar a mostrar. Y otra de las características que posee las células epiteliales es que su superficie basal, o las células que están más hacia la base, están adheridas a una membrana conocida como membrana basal. Esta membrana basal es subyacente, eh, a, subyacente a las células epiteliales, y es una capa que está constituida por un material que es acelular, donde vamos a encontrar múltiples polisacáridos o abundantes polisacáridos y distintos tipos de proteínas. O sea, cómo está constituida la membrana celular adyacente a las células epiteliales, o que sostiene el tejido epitelial, por proteínas y por abundantes polisacáridos, ¿no? Estas, como pueden ver acá esta lámina, en esta foto histológica,
Em, Esta membrana basal puede hacerse evidente por algunas tensiones de histoquímica, específicamente por la tinción de Paz o el ácido periódico de Sim. Ujú. Acá pueden ver el epitelio, las células epiteliales, el tejido conjuntivo y acá cómo se marca, donde están las flechas, la lámina basal, ¿no? Que separa el tejido conjuntivo subyacente a las células epiteliales, ¿no? Como pueden ver acá, está marcada, esa es una técnica del ácido periódico o de técnica de Paz. Acá también hace lo mismo, ¿no? Esta es una microfotografía de un epitelio plano estratificado, queratinizante, ¿no? Propiamente dicho, de la piel. El tejido epitelial, cómo están dispuestas las células epiteliales, ¿no? Generalmente las células epiteliales se encuentran formando capas que cubren o que revisten cavidades. Las vamos a conocer también como membranas epiteliales. Ujú. Mm, O también las podemos encontrar eh, agrupadas en masas con funciones secretoras. Esto sobre todo en el epitelio de tipo glandular, ¿no? Los epitelios en sí ujú, van a crear una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido conjuntivo subyacente. Ujú. Entonces, como los epitelios de revestimiento forman una lámina celular continua que separa el tejido conjuntivo subyacente del medio externo de las cavidades internas o del tejido conjuntivo líquido de los vasos, como la sangre o de la linfa. ¿No? Entre otras funciones de este revestimiento epitelial, eh, sirve como una barrera selectiva capaz de facilitar o inhibir incluso el intercambio de algunas sustancias específicas entre el exterior de las cavidades corporales y el compartimiento del tejido conjuntivo subyacente, ¿no? ¿Cómo se clasifican los epitelios? La clasificación tradicional de los epitelios es descriptiva y tiene como fundamento dos factores, ¿no? La cantidad de estratos celulares y las formas de las células superficiales. Por tanto, la terminología de esta clasificación va a ser un reflejo de la estructura, solo de la estructura y no así tanto de la función, ¿no? Entonces, para clasificar los epitelios de manera estructural, por la cantidad de células y la forma de esta, vamos a encontrar un epitelio simple cuando tiene un solo estrato celular de espesor. El epitelio estratificado cuando posee dos estratos celulares o más, ya es un epitelio estratificado. También en células individuales que componen el epitelio, como las vamos a describir, estas células individuales son las planas, cúbicas y cilíndricas. Las planas, también conocidas como escamosas, cuando el ancho y la profundidad de las células son mucho mayores que su altura. Las cúbicas, o también descritas como células cuboides, o las pueden encontrar en la literatura descritas como células cuboides, eh, es cuando la altura de las células es apreciablemente mayor que las otras en cuanto a dimensiones, ¿no? Y un epitelio cilíndrico o cilíndrico bajo también, para designar aquellos epitelios cuyas células tienen una altura que apenas excede las otras dimensiones, ¿no? Eh, De esta, de esta forma buscamos o tenemos que tener en cuenta que la cantidad de los estratos celulares, ya sea simple o estratificado, y el aspecto morfológico de las células más superficiales, plano, cúbico o cilíndrico, resulta, eh, conociendo esto, resulta más sencillo clasificar las diversas configuraciones que puede presentar el tejido epitelial. Esto es un ejemplo para mostrar las células planas que revisten, por ejemplo, las estructuras de los vasos sanguíneos, como habíamos mencionado. Fíjense la característica de los núcleos. Este es el espesor del tejido conjuntivo. Y acá lo que les estoy marcando son las células planas. Estas son las células planas de algunas serosas que revisten los órganos, como el mesotelio. Acá pueden ver. O células mesoteliales o endoteliales. Las células cúbicas
de algunas, cavidades o secretoras de las glándulas, como pueden ver, cúbicas o cuboides, cuando el ancho y la altura y la profundidad son más o menos iguales, como pueden ver acá, las células cilíndricas y las células planas, ¿no? Estas son en cuanto a los cortes histológicos. Esto de un epitelio glandular y esta de una porción tal vez secretora o de un conducto secretor de una glándula, ¿no? Y esto divide las células planas, sobre todo en lo que son el revestimiento endotelial o de las estructuras vasculares o de algunas serosas como las células mesoteliales, ¿no? Entonces, como dijimos, hay que tener en cuenta que tanto los estratos, ya sea epitelio simple o estratificado, y el aspecto morfológico, conociendo esto, resulta sencillo, por así decirlo, clasificar las diversas configuraciones que debe tener el epitelio, ¿no? ¿A qué me refiero con configuraciones? Por ejemplo, que el epitelio simple puede estar constituido por células plano, cúbicas y cilindras. Puede haber un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, que lo vamos a encontrar sobre todo en las porciones respiratorias. Y el epitelio estratificado, que tiene dos o más capas de células, también puede estar compuesta por células planas, cúbicas, cilíndricas o transicionales. Y el epitelio plano puede estar dividido a su vez en epitelio queratinizante y no queratinizante, obviamente según la producción de esta sustancia, ¿no? Que es la queratina. Entonces, algunas de sus clasificaciones, sus ubicaciones típicas y su función principal. El epitelio simple plano, como lo habíamos mostrado en la anterior diapositiva, lo vamos a encontrar en los vasos, en el revestimiento endotelial propiamente dicho, las cavidades corporales, como el mesotelio, o cerosas que revisten las cavidades corporales, la cápsula de Bowman en el riñón y en algunos alvéolos respiratorios del pulmón. Su función principal es una función de intercambio, sirve de barrera en el sistema nervioso central, también como intercambio y de lubricación. El epitelio es simple o cúbico, eh, sus ubicaciones más típicas, conductos pequeños de glándulas exócrinas, como habíamos visto también en el ejemplo. La superficie del ovario del epitelio germinativo está compuesto por un epitelio cúbico simple. Los túbulos renales están compuestos por un epitelio cúbico simple y tiene al ser parte de algunos conductos excretores, como los habíamos visto, también sirven tienen como funciones, por así decirlo, la absorción, la conducción, una función de barrera y también de secreción. El epitelio cilíndrico simple lo vamos a encontrar como sus ubicaciones típicas en el intestino delgado, el colon, el estómago, la superficie de las glándulas de la mucosa, vesícula biliar, como por ejemplo al referirme a superficie y glándulas de mucosa, también lo podemos encontrar a nivel del cuello uterino o en el epitelio endocervical propiamente dicho, ¿no? Y tiene funciones de secreción, absorción o de absorción-secreción. El epitelio es pseudoestratificado, algunas de sus ubicaciones más típicas, la tráquea, el árbol bronquial, el conducto deferente, conductos eferentes del epidídimo, y tienen como funciones principales secreción, conducción, absorción y conducción, ¿no? El epitelio estratificado plano, algunas de sus ubicaciones típicas, la epidermis, la cavidad oral, el esófago y la vagina. Tienen como funciones principales la de barrera y la de protección, ¿no? Recuerden que en un estratificado plano en la epidermis o en la piel es de tipo queratinizante. En el resto de las mucosas, ya sea cavidad oral, esófago, vagina, e incluso en la parte externa del cuello uterino, en el exocervix, que podemos encontrar este tipo de epitelio, es no queratinizante, ¿no? El epitelio estratificado cúbico, algunas de sus localizaciones típicas, conductos de glándulas sudoríparas, conductos grandes de glándulas exócrinas y en la unión anorrectal, ¿no? Y entre su función principal, la de conducción y la de barrera.
El epitelio estratificado cúbico, conductos de glándulas sudoríparas, conductos grandes de glándulas exócrinas, unión anorrectal entre barrera y conducción. El estratificado cilíndrico, los conductos más grandes de las glándulas exócrinas, también la unión anorrectal y también como barrera y conducción, ¿no? Y el epitelio de transición, que lo vamos a encontrar, conocido también este epitelio de transición como urotelio, ¿no? Es una designación aplicada al epitelio que reviste las vías urinarias y se extiende desde los cálices menores del riñón hasta el segmento proximal de la uretra, ¿no? El urotelio es un epitelio que sí es estratificado, con características morfológicas que son específicas, que le permiten distenderse. ¿Uh? O sea que, por ejemplo, la vejiga, según la vejiga esté llena o vacía, este epitelio se puede distender o no, ¿no? Entonces, también este epitelio de transición lo vamos a conocer como urotelio y tiene una barrera como funciones, la de distensibilidad y de barrera, ¿no? Obviamente, cuando estudiamos la parte excretora del aparato urinario, lo vamos a estudiar mucho más a fondo, ¿no? Lo mismo que el epitelio pseudoestratificado, ¿no? Este epitelio parece estratificado porque algunas células no alcanzan la superficie libre de todas las que apoyan en la membrana basal, el epitelio estratificado, pseudoestratificado, no todos van a alcanzar esta superficie libre, ¿no? Y tiene una característica de que estas células, generalmente este tipo de epitelio se conoce como epitelio pseudoestratificado, ciliado, porque tiene cilias para distintas funciones morfológicas, y también es secretor, con presencia de células caliciformes, ¿no? Que producen moco. Entonces, la denominación específica es cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes, ¿no? Puede ser una pregunta de examen. ¿Cómo está compuesto el epitelio del árbol bronquial o el epitelio respiratorio? Entonces, el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes. Aquí les dejo este esquema que, bueno, resume un poco todo lo que habíamos visto, el epitelio escamoso simple, el vasos sanguíneos, los sacos de aire o los alvéolos pulmonares, permite el intercambio de nutrientes o desechos y gases como los alvéolos, el epitelio simple cuboidal, tubulares, glándulas renales, columnar simple, la mayoría de los órganos digestivos, o sea, va a tener una función de absorción, de nutrientes y también producción de moco, ¿no? Por la presencia de células caliciformes. El estratificado escamoso, el exterior de la piel de protección, ¿no? Y el estratificado cuboidal, conductos y glándulas sudoríparas van a secretar agua y iones, por ejemplo, ¿no? Entre una de sus funciones principales. El estratificado columnar, en la glándula mamaria, en la laringe, en el epidídimo, y bueno, todos estos epitelios tienen la característica, como pueden ver aquí, de que tienen una membrana basal. Entonces, por así decirlo, el tejido epitelial, como características generales, tiene poca sustancia extracelular, tiene la capacidad de regenerarse, pueden producir abundantes células, son avasculares y pueden tener cierta sensibilidad, ¿no? Por lo que habíamos descrito en sus funciones más especializadas o receptoras, ¿no? Que sí, para así decirlo, entre las funciones que tienen las diversas células epiteliales está, por ejemplo, la de secreción, como la del epitelio cilíndrico simple, el estómago o de las glándulas gástricas, la absorción, como el epitelio cilíndrico simple también, pero del intestino, o cúbico, cilíndrico cúbico o simple cúbico de los túbulos contorneados del riñón. También podemos encontrar entre estas células epiteliales algunas funciones de transporte, como el transporte de materiales o células sobre la superficie de un epitelio en movimiento, como son las células ciliadas, la de protección, como el epitelio estratificado plano,
o queratinizante de la piel y una función receptora, ¿no? Para percibir y transducir estímulos externos, como por ejemplo los corpúsculos gustativos de la lengua, el epitelio olfatorio, la mucosa nasal o incluso los epitelio de la retina en el ojo, ¿no? Este es un ejemplo de un corte histológico de un epitelio respiratorio, ¿no? Cilíndrico, ciliado, acá se pueden ver las cilias, pseudoestratificado, ¿por qué pseudoestratificado? Pero son células alargadas que no llegan a la superficie de la célula y la disposición de las células daría la impresión de cómo están pues, está dispuesto en más de un estrato, pero no son estratos, sino es la disposición de las células que le da esta morfología de pseudoestratificado, ¿no? Entonces, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con presencia, acá, bueno, acá no se ven, pero con presencia de células caliciformes o secretoras de moco. Este es un epitelio plano, estratificado, queratinizante. Eh, el corte, bueno, es un corte de la piel, ajá, las distintas capas de la piel, eso lo vamos a ver cuando veamos propiamente ya las funciones de la piel o cómo está constituido el tejido epitelial de la piel y todas sus funciones, ¿no? El epitelio plano, el epitelio plano estratificado no queratinizante que compone las mucosas, por ejemplo, esa es una mucosa de cuello uterino, ven que también está dispuesto en muchos estratos, son células planas, pero no tiene producción de queratina, así como lo podemos encontrar en el exocervix, también lo podemos encontrar en el esófago, en la cavidad, en la mucosa bucal o en la laringe, ¿no? El epitelio cilíndrico simple, que constituye el epitelio de algunas glándulas, algunas pueden ser ciliadas porque pueden secretar algunas sustancias o sobre todo moco o absorber algunas sustancias. Es un epitelio de células cilíndricas con abundante citoplasma, ¿no? Bueno, tenemos que entender algunos conceptos, eh, como por ejemplo, para empezar a adentrarnos más en lo que es la funcionalidad del tejido epitelial, entre estos el de la polaridad celular, ¿no? Las células epiteliales exhiben una polaridad bien definida. Tiene una región apical, una región lateral, que es la que se va a comunicar con la otra célula epitelial, y una región, por así decirlo, basal, ¿no? Cada superficie celular se asocia em, con características bioquímicas específicas, ¿no? Um, todas estas regiones se van a asociar, pero tienen con características bioquímicas específicas. Esas características y la disposición geométrica de las células en el epitelio determinan la polaridad funcional de las tres regiones celulares que acabo de mencionar. La región apical siempre está orientada hacia la superficie más externa o a la luz de una cavidad. La región lateral está en contacto con las células contiguas, ¿no? Con el resto de las células epiteliales y se caracteriza por tener adhesiones especializadas, como habíamos mencionado al principio, o uniones intercelulares, ¿no? Habíamos moléculas de adhesión o uniones intercelulares. Y la región basal se apoya sobre la membrana basal y fija la célula al tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Se fija las células epiteliales al tejido conjuntivo subyacente. A esto me refiero, ¿no? Esta es la lámina basal que acá se puede ver y esto es todo el tejido conjuntivo que sostiene, ¿no? Entonces, esta región basal va a servir, constituida por esta lámina basal, para fijar todas las células epiteliales a este conjuntivo, a este tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que se refiere a la polaridad celular, la célula va a tener tres superficies, la apical, la lateral, la basal, la lateral y la basal, ¿no? Mm, Estas son las tres superficies que se establecen, una región apical libre, como pueden ver acá, una región lateral que va a estar en contigüidad o mediante adhesiones celulares unidas a las otras células epiteliales y una región basal que va a servir para unir al tejido conjuntivo subyacente, ¿no? Bueno.
Ahora, en la siguiente clase vamos a ya estudiar más específicamente las funciones de este tipo, de estas regiones y sus características estructurales y morfológicas, ¿no? Eh, Buenas noches, muchas gracias por su atención. Y ya saben que cualquier pregunta me la hacen llegar, ya sea por medio del grupo de WhatsApp que tenemos o o de los comentarios del canal de YouTube que tenemos, ¿no? Buenas noches y muchas gracias por su atención.